has escuchado testimonios como el de Evelyn y sé que estás escribiendo a nivel periodístico. ¿Qué podemos esperar de ese resultado, de esa visita que tienes a Bocas del Toro, de lo que has podido percibir en el pueblo bocatoreño? Bueno, percibir no, porque al final del día fui testigo, ¿no? Quiero agradecer la entrevista primero y creo que hay algo que quiero recalcar con Evelyn, ¿no? Que los casos son muy parecidos, son sistemáticos en ese tema, ¿no? O sea, los llevan al cuartel, los torturan en el cuartel, les dicen que tienen que volverse policías en un día y a todos, o la mayoría con los que conversamos, les suministran agua con gas pimienta. O sea, es una situación bastante parecida. Mira, yo estoy realmente avergonzado, ¿no?, de la situación, ¿no? Es penoso, ¿no?, lo que pasó en Bocas del Toro. He cubierto violaciones de los derechos humanos en varios países de este continente y lo de Bocas del Toro es realmente triste, ¿no? Y bueno, vine a acompañar a la misión de observadores de derechos humanos con la intención de ver si puedo reproducir algunos elementos de acá. Y si te puedo adelantar algo, por ejemplo, ¿no? Hemos estado con la familia del primer asesinado en la protesta, que es el joven Roger Montezuma, de quien no se manejó información muy ambigua. Roger Montezuma, hasta donde sabemos, muere de un disparo a la cabeza. Esta historia lo que quiero es contar sobre cómo un grupo de mujeres, entre esos su cuñada, dirigente, familiares de su cuñada, son los que están intentando mantener a Roger vivo en alguna medida, ¿no? Fueron las que recuperaron sus evidencias. Eso fue en Chiriquirán, de Pueblo Nuevo. Claro, esas mujeres fueron las que protegieron la evidencia, las que le tocado reconocer el cadáver, las que están en la fiscalía. Entonces hay una historia hermosa dentro de la tragedia sobre la solidaridad entre mujeres para defender y para mantener el nombre de Roger, quien era un chico trabajador y que no tenía, hasta ellas dudan de que haya participado en las protestas, y que el día que lo conocimos, por ejemplo, te puedo decir que deja tres hijos huérfanos y sus hijos todavía están esperando que regrese. ¿Ves? Es una situación muy compleja, ¿no? Su esposo aún no lo ha visto. Entonces, el día martes vamos a publicar las mujeres que no dejan morir a Roger Montezuma. Para el día miércoles tenemos programado una historia de brutalidad, ¿no? Porque cuando fuimos a conocer una familia torturada, imagínate torturar a una familia, amiga, toda una familia. Cuando me hablas de familia y niños. Es una familia toda, o sea, primos, tíos, abuelas, pero una de las cosas que me llamó la atención es que tenían latigazos en la espalda, ¿ves? A lo esclavista. Entonces, el día miércoles vamos a publicar una familia torturada a latigazos para que las ¿Dónde se dio eso? Eso se dio con los pachucos. Todos tienen heridas en la espalda de azote. Es una situación gravísima y que nos recuerda al siglo XIX mínimo, ¿ves? Fueron orinados. O sea, el maltrato hacia esa familia fue brutal. Ellos lo toman obviamente con humor, ¿no? Porque este pueblo también tiene esa maravilla, ¿no?, de que se puede reír de su tragedia, ¿no? Pero el miércoles vamos a publicar sobre una familia torturada a latigazos. El día jueves tenemos un especial enfocado en la comunidad de Pueblo Nuevo, que es donde muere la segunda víctima de la represión, ¿no?, que es una bebé, ¿no?, de año y algunos meses. Pero esta historia es importante porque ese es el lugar en donde los naves logran en alguna medida vencer al presidente Mulino. O sea, el único lugar en donde no se logró, digamos, aplastar y sacar de circulación al punto que tuvieron que llegar a un acuerdo fue en Pueblo Nuevo. Y en Pueblo Nuevo lo que me interesaba un poco cuando vi el asunto, indistintamente de los heridos de bala y los maltratados que hay, era que, hombre, los nobes son de las personas más pobres de este país y son los que lograron vencer a ese enorme ejército que fue enviado para masacrarlos, ¿ves? Y por último, el día viernes estoy preparando una historia sobre violaciones a mujeres. Violaron a mujeres en sus casas, pero también eso? ¿En qué parte? Mira, que la persona, el testigo, no quiso decir
dónde fue el lugar, porque la fuente que lo comunicó es un policía. Pero fue en el distrito de Changuinola. Fue en Changuinola. Y lo comunicó un policía. Un policía que no se pudo prestar para las violaciones, porque aparentemente era también de la comunidad indígena, del pueblo indígena, y bueno, se sintió que él no podía participar de eso. Pero la historia va sobre un joven que me dice que a él por suerte no lo lanzaron de un avión. Desde que llegamos acá hemos encontrado muchas personas que nos dicen que cuando los subían a los aviones, los amenazaban con que los iban a lanzar desde un avión, desde el avión, ¿ves? Algunos dicen que incluso lanzaron al menos 3 personas, eso es un caso por verificar, ¿ves? Pero me pareció muy terrible conocer de este chico que está pensando todavía el día de hoy que lo van a lanzar desde un avión, ¿no? Entonces, en medio de esas 4 historias, pretendo presentar el escenario de represión y violación a los derechos humanos que sucedió en Bocas del Toro, y que creo que lo que estamos presentando es una mínima parte de lo que pasó. O sea, las posibilidades de que hayan más desaparecidos, más personas que estén ocultando lo que pasó, porque recuerden que tienen miedo a hablar, porque hay un hostigamiento inmediato, va a aumentar, y es posible también que incluso los casos de fallecidos aumenten, ¿ves? Entonces, muchas de las personas corrieron a las montañas, otras se escondieron en otros lugares, no fueron a los servicios de médicos porque tampoco eran atendidos y porque también tenían miedo que los buscaran en los centros de atención. Entonces, esa condición... ¿Dónde se atendía? Algunos atendían, no se han atendido aún algunos, por ejemplo. O sea, se han atendido ellos de como puedan, de la forma que puedan. Otros recibieron atención por médicos solidarios. Por ejemplo, en el caso del Bongo, donde había médicos que de forma solidaria dieron apoyo, ¿ves? Y otros seguirán todavía o estarán muertos o quién sabe dónde estarán, ¿ves? Es una situación trágica, pero lo más triste, ¿sabes qué? Es que miremos la crisis de Bocas del Toro y desde las altas esferas del gobierno con una indolencia negacionista, ¿ves? Me parece que este país no merece que se le niegue o que se le oculte lo que se le hicieron a estos panameños, y que se le hizo con la mayor brutalidad que yo he visto, ¿no? Porque esta represión sistemática en masa contra niños, contra mujeres, hombre, es penoso y me da vergüenza a veces decir que soy panameño, ¿no? Ante un gobierno que representa, yo no sé qué es, ¿no? Pero es como, no puede ser que tengamos autoridades que las soluciones que encuentren sean la masacre de sus ciudadanos. Si esa es la salida a los problemas de este país ya está perdido. Y yo espero que no sea así. Estamos a través de BTV Panamá, canal 1150 y revista Espacios, y me llama poderosamente la atención algo, Evelyn.